Y en esta oportunidad sí voy a comenzar a compartir mi presentación para cada uno de ustedes, sí, ya que al igual como cada una de las clases es importante que todos podamos trabajar de manera adecuada y espero que mientras vayamos avanzando, ¿no? Hayan más profesores conectados con nosotros y de esa manera todos podamos eh, empaparnos, ¿no? Y nutrirnos con la info de hoy. Hoy vamos a ver el tema de evaluación y retroalimentación, que es de suma importancia para todo el año escolar. Esto es algo que no solamente se ve al inicio, que no se ve al final, que no se ve en medio. La evaluación y la retroalimentación, profesores, es transversal. Desde antes de comenzar el año escolar hasta el término del año escolar, se sigue ese proceso que nunca acaba, ¿sí? Porque es justamente estas actividades que realizamos nosotros los docentes lo que aseguran que nuestros estudiantes tengan éxito. Con ello, entonces, me queda justamente comenzar con los acuerdos de convivencia. Hoy quiero pedir sobre todo la participación activa. Somos pocas personas en este momento. No sé si todos nos podamos conectar el día de hoy. Sé que estamos a puertas del inicio del año escolar y que seguramente muchos van a estar ocupados, van a estar en otras actividades. Así es que para que todos podamos nutrirnos hoy es necesario, ¿no? De que también todos podamos participar. Sí, eso sí quisiera de que ocurra hoy, ya que creo que es lo mejor. Ahora, si nos mantenemos en esta cantidad, sí voy a pedir que activen sus micros, porque si bien antes no lo he hecho porque éramos más de 20, ¿no? Y demoraríamos más en acabar, ya que hoy somos poquitos, sí vamos a poder conversar, ¿no? Como con micro abierto y quisiera escucharlos, y cuando los llame por nombre y apellido, DNI y todo, donde vives, al lado de quién está tu vecino frente a la tienda, puedan todos responderme cuando los llame. Si es que, siempre y cuando nos mantengamos con esta cantidad de participantes en este momento. Si aumentamos, entonces va a ser mucho más difícil de que eso pueda suceder. ¿Ok? Pero no lo vean como amenaza, sino que es más por interacción, ¿no? Para poder enriquecer más este momento. Ahora, con respecto a la meta del día de hoy, profesores, vamos nosotros hoy a identificar estrategias de evaluación y retroalimentación efectivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? Recordemos eso, identificar estrategias de evaluación y retroalimentación efectivas para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Recuerden que algo que siempre les he dicho en todo este tiempo que llevamos juntos, ¿no? Es que las clases siempre tienen que estar centradas en el estudiante, no en el profesor. Y que para que nuestros estudiantes tengan el éxito que nosotros buscamos, entonces es necesario de que podamos evaluarlos de manera adecuada y también retroalimentarlos de manera efectiva, porque si no, no vamos a lograr los objetivos de clases, los objetivos educativos que nosotros tenemos, finalmente, o los objetivos de aprendizaje que tenemos o esperamos de ellos. Esto es crucial. Teniendo en cuenta eso, me surgen dos preguntas, ¿ok? Y quiero que lo pensemos mucho, 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 mucho en relación a esto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que utilizas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, de tus estudiantes? ¿Qué criterios? Ojo, ciñémonos tal y cual como está la pregunta. ¿Cuáles son los criterios que utilizas para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes? Ok, no estoy preguntando, o no estoy preguntando qué usas para evaluar a tu estudiante, sino qué criterios utilizas para evaluar a tus estudiantes. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera crees que la retroalimentación puede mejorar el aprendizaje de tus estudiantes? Vamos a darnos, ok, mm, 5 minutos, no mucho, 3 minutos. 4 minutos, sí, mejor 4 minutos. Vamos a pensarlo, ¿sí? Y yo voy a mutear, pero sí quiero que cuando llegue exactamente las 8:10, todos puedan darme la respuesta a estas dos preguntas. Quiero que lo piensen, lo analicen y me respondan. ¿Ok? Comenzamos.
Nos quedan 3 minutos, profesores. Ahora nos quedan 2 minutos. No puede ser posible. Están aumentando los profes, ya no van a poder activar sus micros. Pero no importa, igual todavía podemos activar micros. Ok, vamos a ver. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué me dicen por ahí? Vamos escribiendo. Todos vamos escribiendo. Ujú, ok, Magdalena. Gracias por tu respuesta, Magdalena. Nos queda 1 minuto. Vamos a ver. Voy a llamar a quien a quien no me escribe, lo llamo. ¿Ok? Tal. A ver, a quien no escribe, vamos a pedirle que active su micro. Creo que la cantidad de maestros que estamos hoy acá presentes sí nos permite conversar un poquito. ¿Ok? Vamos a cambiarle un poco la dinámica estos días. ¿Ok? Entonces, ya. Vamos a ver. Quien no me escribe, activa el micro. Gracias, Diego. Ok, muy bien. Ok, muy bien, gracias, Diego. Estoy leyendo. Diego, van 3 personas que me van respondiendo. Muy bien. Y entonces es el momento. Muy bien. A ver, de acuerdo a lo que leo acá, me dice, y voy a pedirle realmente porque quisiera que me explicase un poquito más, Magdalena Quispe, por favor, enciende tu micro. Y quisiera que tú nos expliques así muy, muy breve en qué consiste este criterio crítico que tú utilizas para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes. Nos dices, ¿no? Relacionado con lo que se aprende, con lo que ya se sabe, relacionado lo que aprende con lo que ya sabe y asociando conceptos con imágenes o dibujos. Magdalena, por favor, enciende tu micro y coméntanos un poquito más sobre lo que nos acabas de escribir. ¿Qué te parece? ¿Sí, Magdalena? Sin miedo al éxito, activen el micro. Ya no importa, Ah, no. Listo, ahí está Magdalena. Te escuchamos, Magdalena. ok, buenas noches, Magister. Sí, yo puse que criterio crítico porque me gusta escuchar los fundamentos y opiniones de los estudiantes. Ya, ok, muy bien. Y eso que tú señalas, por ejemplo, asociado a conceptos o imágenes, ¿no? Conceptos, imágenes o dibujos, Magdalena, sí. También quiero la participación de Alexandra. Alexandra, tú pones, uso el criterio propio, pero ¿en qué consiste el criterio propio que tú señalas? Alexandra, por favor, ¿podrías encender tu micro para poder escucharte y nos expliques un poquito más sobre lo que se está señalando en este momento? Alexandra, ¿estás ahí? Vamos, sin miedo a encender el micro. Alexandra, ¿sí? Alexandra, creo que no está Alexandra, pero sí está o ya no está. Vamos a ver mi lista. Sí está Alexandra. Alexandra, ¿podrías encender tu micro y comentarnos, por ejemplo, sobre el criterio propio?
Nada, todavía no se anima. Igual, voy a esperarte ahí un ratito mientras voy leyendo el comentario del resto. Y acá, por ejemplo, Diego nos dice, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que utilizas para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes? Dice, los conocimientos adquiridos, sus habilidades con un tema específico, el trabajo en equipo y el desempeño que tiene él. Ok, muy bien, Diego. Conocimientos, habilidades, trabajo en equipo, o sea, habilidades interpersonales. Acá, por ejemplo, tengo, ¿no? Me dice, la retroalimentación, ¿cómo ayuda? Aclara y corrige errores, ¿no? Y aumenta la confianza del alumno promoviendo un aprendizaje. Joel Chauca también nos señala algo. Dice, él considera que evalúa, ¿no? El conocimiento previo, el pensamiento crítico y las habilidades de los estudiantes. Y Jorge nos dice, Jorge Luis Carguapoma dice, ¿no? Uno de los criterios que suelo usar es que puedan complementar sus respuestas de la mejor manera. Ok, acá me dice Noriega Gonza, me dicen, el criterio que uso es mediante los resultados de una actividad. La retroalimentación con preguntas me sirve para evaluar. Ok, muy bien, la retros con preguntas sirve para evaluar. Cleotilde no me dice las habilidades que son observables en cada uno de ellos. Bien, Jorge Luis Cargapoma, con respecto a la siguiente pregunta, me dice, la retroalimentación ayuda ya que puede resumirse en poco tiempo lo que ya han aprendido durante la clase. Bien, Cleotilde, con respecto a la segunda pregunta, me dice, ayuda a reforzar lo que se ha desarrollado en la actividad. Muy bien, tenemos esas ideas con respecto a los criterios que uso para evaluar, ¿no? Y de qué manera ayuda la retroalimentación. Elian me dice, ¿no? El dominio del contenido, ¿no? La participación activa, la creatividad e innovación, puede ayudar a la corrección de errores y el reforzamiento, además del aprendizaje, ¿no? La de la motivación y la confianza. Entonces, a ver, acá había más respuestas. Las evaluaciones finales, por ejemplo, exámenes, proyectos, portafolios para medir el dominio de los contenidos al final de la unidad o curso. Como nos podemos dar cuenta, profesores, eh, existen, cada quien, mejor dicho, usa criterios específicos, ¿no? Para evaluar a sus estudiantes. Sin embargo, y es bueno considerarlo y es bueno saberlo, cuando yo uso criterios específicos para evaluar a mis estudiantes, necesito saber qué criterios usar. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, evaluar a mis estudiantes porque han memorizado las cosas, entonces, como ya lo hemos visto, no estoy trabajando las habilidades que él tiene que trabajar. Nosotros trabajamos bajo un enfoque de competencias. Entonces, al trabajar bajo un enfoque de competencias, es necesario asegurar que mi estudiante, ¿ok? Pueda lograr habilidades reales, que se enfoquen en su vida personal, en su vida diaria, no solamente memorizando las cosas. Es como decir, ¿para qué me sirve? Y esto es lo más práctico, ¿no? Y lo he escuchado en tantas oportunidades. ¿De qué me sirve aprender álgebra? ¿De qué me sirve aprender el sustantivo, el predicado? ¿No? ¿O por qué incluso hasta en son de broma, dicen, no, a ver, ¿acaso le voy a la tienda a decirle, señor, deme 3xp al cuadrado de arroz? No, o sea, nunca le voy a decir esas cosas porque si solamente me dedico a memorizar y a automatizarme en la resolución de respuestas o de preguntas, entonces nunca voy a poder llegar a un consenso. Jamás. Sin embargo, profesores, si yo quiero o sé qué es lo que quiero evaluar de mis estudiantes, va a ser mucho más sencillo. Los criterios de evaluación, como ya se los he dicho anteriormente, surgen o parten de la meta de aprendizaje que tiene uno. Y estas metas de aprendizaje, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Cuando vimos los objetivos de aprendizajes, entonces son necesarios. O sea, yo evalúo a mi estudiante, yo propongo criterios de evaluación para que puedan lograr la meta de aprendizaje. Y la retroalimentación, ¿sí? Sirve para mejorar.
el aprendizaje del mismo. Sirve para que el estudiante pueda identificar los logros que ha tenido y pueda también reconocer los aspectos a mejorar que puede encontrar dentro de su trabajo. ¿Ok? Entonces, si yo señalo criterios que uso son el de evaluación y aplicación, ¿cuáles son esos criterios de evaluación? Hugo, por ejemplo, ¿cuáles son esos criterios de evaluación que usas? Profesor Martín, pero yo evalúo. Bien, perfecto, pero ¿qué evalúas? Pregúntense eso ustedes. Yo le dejo un trabajo a un estudiante, ¿qué vas a evaluar de ese trabajo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez, sí, voy a hacer esta pregunta, ¿alguna vez ustedes, cuando han evaluado a sus estudiantes, y denme like en like o dislike, sí, dislike es esto que está acá, que estoy poniendo, ¿ok? Y like es esto. ¿Alguna vez, cuando ustedes le han dado, o su alumno, mejor dicho, o sus alumnos les han presentado un trabajo, han considerado la decoración que ha puesto y le han colocado más puntos a sus estudiantes por eso? ¿Qué me dicen? Si le han puesto más puntos por la decoración. Ok. Cuando un estudiante me trae un trabajo abundante, así, le pido una hoja y me trae 20, ¿le coloco más nota a ese estudiante? ¿Sí o no? No. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hace bueno? Y preguntémonos nosotros, ¿qué hace o qué me hace a mí saber que mi estudiante ha aprendido realmente? ¿Ok? Y eso es justamente los criterios que uso para evaluar. Si mi propósito es que mi estudiante elabore un texto argumentativo, ¿ok? Por ejemplo, mi estudiante tiene que elaborar un texto argumentativo y cuando le pido el trabajo, él me trae su texto argumentativo en un folder Manila, le pone carátula, me adorna la carátula, le pone sticker, le pone hoja de color, lo decora bonito y yo le pongo 18 o le pongo una A porque me lo ha presentado así, solamente considerando lo que está por fuera, entonces no tengo un criterio claro. Bien, no estoy evaluando lo que implica un texto argumentativo, porque para evaluar un texto argumentativo yo tengo que evaluar los argumentos que presenta mi estudiante a partir de la postura que él ha asumido. Puede ser que el trabajo se vea bellísimo, pero si no tiene argumentos, no tiene posturas, no tiene idea de lo que está hablando, entonces definitivamente tengo que desaprobarlo porque no está cumpliendo con los objetivos, por muy bonito que sea, que esté presentado el trabajo, por muy hecho a computadora o la mejor letra del mundo que puede existir, si no me cumple con estos criterios específicos con respecto a un texto argumentativo, entonces yo no puedo colocarle A. Porque dentro de la rúbrica o de la lista de cotejo yo nunca le he puesto decora tu trabajo, sino es presenta argumentos, presenta una postura, ejemplifica, cita a tal persona. Entonces son criterios. Ujú, exacto. Pero como te digo, Cleotilde, si no me presenta argumentos, entonces de nada sirve. Si yo en matemática le digo a mi estudiante, ¿sabes qué? Tienes que hacer una división de polinomios. Y yo quiero dentro de tu trabajo consiste en que tú realices el proceso, ¿ok? El proceso de cómo vas a dividir el polinomio hasta que llegues al resultado final. Bien, es altamente probable de que yo encuentre estudiantes de que solamente me coloquen el resultado. Bueno, sí, lo hizo, me puso el resultado, listo, le pongo una buena calificación. Pero no sé cómo lo logró.
entonces no está cumpliendo con los criterios que yo le estoy proponiendo. Si yo quiero que mi estudiante haga una línea de tiempo o un mapa conceptual con respecto a la Guerra del Pacífico, ojo, mapa conceptual, y yo sé la estructura del mapa conceptual, y lo único que hace el estudiante es hacer un copia y pega de toda la información porque nunca pudo jerarquizar adecuadamente la información, entonces, ¿qué es lo que tú vas a evaluar de tu estudiante? Y cuando él comete estos errores, porque él está en un proceso de aprendizaje, viene la retroalimentación que hacemos nosotros los docentes para que él mejore lo que está haciendo, para poder decirle, ¿sabes qué, Martín? Me parece genial que adornes y decores tu trabajo y lo presentes de manera ordenada en un folder manila color verde con su respectiva carátula. Sin embargo, en el texto que tú me has presentado, no hay una postura clara con respecto a la realidad política del Perú por parte tuya y tampoco me estás presentando los argumentos, ¿no? En relación a lo que estás hablando. Por lo tanto, tu trabajo tienes que volverlo a hacer. ¿Me dejo entender? Los que me entienden, por favor, denme un conito. Somos 20 personas y solamente hay unos conitos que me dan. ¿Ok? Entonces, esto le digo porque esto es crucial. El que el profesor retroalimente es crucial. Porque si no retroalimentamos bien, no vamos a lograr las cosas. Porque tampoco sé exactamente en base a qué estoy retroalimentando si yo no tengo criterios claros de evaluación. Bien, continuemos, avancemos un poco. Entonces, ¿qué es la evaluación de los aprendizajes? La evaluación de los aprendizajes es un proceso integral que busca medir, valorar, comprender el progreso y los logros que tienen los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje, con el fin de mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la toma de decisiones educativas. Por lo tanto, si yo evalúo adecuadamente el trabajo de mis estudiantes, voy a poder tomar decisiones correctas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo veo de que el estudiante Martín no logra plantear argumentos adecuados para un ensayo, entonces yo no puedo pedirle que haga y elabore más y otros textos. La idea no es dejar más tarea. Y seguramente ustedes lo han vivido como yo en su momento, no que cuando tú no entendías cómo desarrollar, por ejemplo, un ejercicio de matemática, el profesor te dejaba más ejercicios para que aprendas. ¿Cierto? ¿Les ha pasado? ¿No es así? ¿No entendías la multiplicación de tal cosa? Te dejo más ejercicio para que practiques más, pero nunca te explicaba, nunca te decía cómo volver a hacerlo, nunca te retroalimentaba. ¿Les ha pasado cuando estudiaban ustedes? ¿Sí o no? Sí, nos ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Y es triste porque nosotros no somos de ese tipo de profesores. Y seguramente cuando hemos decidido la carrera de educación, hemos decidido en ese momento no ser como los profesores que nos enseñaron en aquel entonces, porque nosotros podemos tomar decisiones en base a una evaluación adecuada para tomar las mejores decisiones educativas para que todos mis estudiantes logren las metas. Por eso es que nosotros tenemos 7 tipos de evaluación. Y entre estos 7 tipos de evaluación está la diagnóstica, está la formativa, que es en la cual más nos vamos a centrar nosotros. Está la evaluación sumativa, que también la consideramos y que nos sirve justamente para hacer puntos de cortes en el aprendizaje y en el rendimiento y en el avance y en el desempeño de mis estudiantes. La confirmativa, ¿no? Con respecto a la enseñanza, la no referenciada, que compara el rendimiento de los estudiantes, que tengo criterios de referencia para ver conocimientos y habilidades, ¿no? Y la ipsativa, que compara el rendimiento de los estudiantes contra un rendimiento anterior, o sea,
desde la zona de desarrollo actual a la zona de desarrollo próximo o a la zona de desarrollo ideal que uno está buscando. Pero nosotros, actualmente, o en este momento, nos vamos a centrar en una, que es la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa, profesores, ¿sí? Se diseña para la práctica y la retroalimentación. Y nuestro tema era evaluación y retroalimentación. Porque cuando yo quiero formar adecuadamente a mis estudiantes, entonces los retroalimento. Yo busco, mientras implemento muchas estrategias, de que todos logren las metas de aprendizaje planteadas. Y teniendo en cuenta eso, profesores, la evaluación formativa no es, según el Ministerio de Educación, plantea un enfoque formativo para la evaluación de los aprendizajes. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático, o sea, lleva un orden, un proceso que es en el que se recoge y valora la información relevante acerca del desarrollo de las competencias de cada estudiante. Y esto ayuda a contribuir a la mejora de su aprendizaje. Una vez, ¿sí? Una vez que yo termino de entender, de recoger, de valorar el aprendizaje y de ver justamente esa información y procesarla, tomo decisiones para plantear nuevas estrategias. Y nuevamente comienzo con este proceso o continúo con el proceso sistemático, ¿no? Donde voy a enseñarle a partir de las nuevas estrategias, voy a evaluarlos, tanto formativa y sumativamente, y luego voy a procesar nuevamente esta información, voy a ver cómo me ha resultado, cuántos han mejorado, cuántos se han quedado en el camino, y voy a tener que volver a tomar otras decisiones para ver cómo refuerzo en aquellos quienes les falta lograr los desempeños y las capacidades, cómo fortalezco el aprendizaje de quienes sí lo lograron, ¿no? Y para otra vez volver al proceso sistemático de aplicar las estrategias, recoger información, valorar información y así sucesivamente. Entonces, esto es algo que nunca se termina. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Me dejó entender, profesores? Denme un corazoncito si hasta aquí nos entendemos. Son 21 personas y solamente veo unos cuantos corazoncitos. Veo a todos ahorita en este momento y veo solamente unos cuantos corazoncitos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, la evaluación formativa ayuda en muchísimas cosas. Por ejemplo, en el diagnóstico, que permite recoger el punto de partida de todos los estudiantes. Profesor Martín, pregunta, ¿la evaluación diagnóstica solamente se da a inicios de año? No, se da al inicio del año escolar, antes de que cuando terminas una unidad o una experiencia de aprendizaje, no tienes resultados y vuelves a diagnosticar hasta dónde han llegado los estudiantes. Evalúas la situación para poder tomar decisiones. La evaluación formativa hace un seguimiento que implica monitorear el progreso de los estudiantes para que en ese lapso que uno se ha planteado para el desarrollo de la unidad, él pueda lograrlo. Considera la evaluación formativa los estándares básicos de competencias, que son justamente los criterios de desempeños que por lo menos tiene que alcanzar el estudiante, que te sirven a ti de guía. Permite reconocer aquellos conocimientos mínimos también que deben alcanzar los estudiantes. Es por eso que existe el mapa de progreso, ¿ok? Y en el mapa de progreso, nosotros, bueno, no lo hemos visto en esta capa, pero existen los mapas de progreso que le permite al profesor saber en qué hito y en qué nivel se encuentra su estudiante. Y esto es con la finalidad de que pueda evaluarlos mucho mejor. La evaluación formativa tiene en cuenta la innovación educativa,
¿Por qué? Porque todas las estrategias pueden ir actualizándose, son cambiantes. La tecnología ayuda aún mucho más. Los enfoques pedagógicos se van afinando cada vez más a la realidad en la cual nosotros vivimos. La evaluación formativa considera las competencias porque busca que los estudiantes sean hábiles tanto en las capacidades o aptitudes que puede tener, en los conocimientos que ellos van a poseer, para que puedan desarrollar o puedan resolver situaciones de la vida, de su vida personal, de su vida profesional. En otras palabras, genera personas competentes, busca que los estudiantes sean personas competentes en todo momento. Promueve la metacognición, porque implica la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Permite que a los estudiantes entender cómo aprenden y cómo mejorar su comprensión. O sea, no solamente el profesor que les dice, oye, tú te has equivocado en esto, eso has hecho mal, eso está bien. No, sino que también ayuda al estudiante para que él mismo pueda autoconocerse y pueda mejorar y pueda identificar los aspectos, sus logros, mejor dicho, y lo que tiene por mejorar. Y finalmente, la didáctica, porque se aplica un conjunto de métodos y técnicas pedagógicas, ¿no? Que sirven para la planificación, para la organización de actividades, para implementar estrategias de enseñanza, para enseñarles estrategias de aprendizaje, y que finalmente ayudan a potenciar las habilidades de los estudiantes. Todo esto implica la evaluación formativa. ¿Ok? Entonces es importantísimo y es el tipo de evaluación al cual nosotros debemos estar guiándonos. Ahora, considerando eso, profesores, ¿cómo evalúo de manera formativa? Esa es una de las preguntas muy importantes que casi se las hice al inicio. Las hice al inicio. Evalúo formativamente a través de cuestionarios, preguntas estructuradas para recopilar información sobre conocimientos, actitudes y habilidades. Pero, profesor Martín, yo les doy exámenes siempre a mis alumnos. Claro, es muy cierto. Tú le das preguntas, ¿no? Pero probablemente las preguntas que tú le das a tus estudiantes son netamente de contenidos. ¿Cuándo se dictó la proclamación de la independencia del Perú? 2 puntos. ¿Cierto? ¿Cuándo fue la batalla de Ayacucho? 2 puntos. ¿No es así? ¿Quién fue José Torre Tagle? 2 puntos. ¿Cuáles son los símbolos del Perú? 2 puntos. Entonces, sí, profesor Martín, yo le doy cuestionarios. No, ahí solamente hago que ellos memoricen. No estoy evaluando formativamente. Hazle otro tipo de preguntas. Estructura, piensa en la pregunta que le vas a hacer a tu estudiante. ¿Ok? ¿Qué opinas sobre la situación del Perú? Dame 2 argumentos con respecto a tu opinión. ¿Estás en contra o estás a favor del uso de fármacos o sobre la eutanasia o sobre el aborto? ¿O estás a favor o en contra de leyes más severas contra la delincuencia? Escribe tu respuesta y considera el uso adecuado de los signos de puntuación y usa conectores de adición, causa y contraste. Entonces, mi pregunta va más allá. Y me basta solamente una sola pregunta. Una, para saber cómo piensan ellos. Una, para poder evaluarlos. Una, para que generen una habilidad o para reforzar una habilidad. Y no tengo la necesidad de poner 10 preguntas que luego me demoro un montón de tiempo marcando. Solo una. Y por eso debo hacerlo de manera correcta. Las rúbricas es otra forma de evaluar de manera formativa. ¿Por qué? Porque te dice detalladamente qué es lo que tiene que lograr el estudiante. Te da los criterios que tú tienes que decirle al estudiante para que él pueda lograr el desempeño, para que pueda elaborar ese producto que tú quieres que haga. Los diarios de aprendizaje, que permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje y logro. Preguntas reflexivas,
preguntas metacognitivas en torno a los logros que han tenido, a las dificultades que se han presentado, a los aspectos de mejora, al aporte que él ha hecho, de la forma como trabajó, en la forma como se relacionó con sus compañeros. También están los formularios de observación, que son instrumentos que permiten al docente observar y evaluar el comportamiento y desempeño del estudiante en el aula, o lo que ustedes le llaman el registro anecdotario. Y también tengo los portafolios. ¿Por qué? Porque los portafolios son recopilaciones de trabajos y proyectos realizados por los estudiantes durante un periodo determinado, que permiten evaluar su progreso y logros. Esto mayormente lo usan en muchos casos las profesoras de educación inicial porque van compilando todo el trabajo de sus niños y van viendo justamente el proceso que ellos van teniendo. Tanto desde el momento en que comienzan a coger el lápiz, en hacer sus primeros gráficos, de pasar de un nivel presilábico a uno silábico, a uno fonético, a uno alfabético y así sucesivamente. Entonces, estos portafolios me permiten a mí evaluar formativamente a mis estudiantes porque puedo ver su proceso, porque puedo yo retroalimentar, porque puedo ayudarle al estudiante a que mejore. Por eso es una evaluación formativa. Si yo le doy preguntas cerradas, memorísticas, yo busco que mi estudiante mejore. Yo solamente, si solamente hago preguntas cerradas de esa forma, ok, solamente busco que él memorice, pero nunca va a internalizar esas cosas, porque no lo estoy evaluando correctamente. Hasta aquí, ¿me dejo entender? ¿Sí? Quiero que me den un like si se me está entendiendo. Todos los que están conmigo me dan un like, por favor. Solamente veo poquitas personas que lo hacen. Bien, continúo. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿la retroalimentación en qué consiste? Consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros y progresos en relación a los criterios de evaluación. Ten en cuenta, debes como maestro tener clarísimo qué es lo que buscas evaluar de tu estudiante. Si no, no lo vas a lograr. ¿Cuándo una retroalimentación es eficaz? Es eficaz cuando se observa que las actuaciones, las producciones del estudiante, ¿no? Sus aciertos y desaciertos van cambiando, van mejorando y que él mismo puede reflexionar en torno a lo que está haciendo. Porque yo como profesor le brindo información clara, precisa y oportuna para que él pueda implementar dentro de su propia práctica estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. No solamente le digo, ¿sabes qué? Te equivocaste, está mal, vuélvelo a hacer. No, le doy detalles con respecto a lo que debe mejorar. No le señalo que se equivocó, sino le digo de manera de manera clara, mejor dicho, así claro, 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 cuáles son los puntos de mejora que tiene, para que él pueda reconocerlos dentro de su trabajo y así pueda mejorar. Y bueno, y esta retro, por ejemplo, si lo hablamos en una evaluación a distancia, ¿no? O definitivamente van en cuestión de criterios de evaluación previstos. En este caso, si fuera presencial, tengo que hacer contacto con el estudiante, de tal manera de que el estudiante se vea beneficiado de la retroalimentación que nosotros como docentes vamos a hacer. Si no, no se va a poder lograr. Bien, asimismo, profesores, entre los tipos de retroalimentación tenemos 4. El incorrecto, que, bueno, no voy a hablar mucho del incorrecto porque no es una retro que no ayuda al estudiante. Porque me señala incluso cuando el profesor le dice, ¿sabes qué? Está mal lo que has hecho, pero no es capaz de darle algo específico o decirle con claridad qué es lo mal que ha hecho, en qué se equivocó, en qué debería mejorar. La elemental
Es señalar únicamente la respuesta o procedimiento que se está desarrollando el estudiante, si es correcto o incorrecto, incluso si la pregunta es sesgada. Por ejemplo, una retroalimentación elemental, ¿ok? Y disculpen si es que son de matemática, yo no lo comparto, ¿sí? Es cuando decimos, miren, estudiantes, acá está el examen de mate de ayer, he visto que hay muchos que se han equivocado, vamos a resolver el examen acá en la pizarra y ustedes lo van haciendo en su cuaderno. Y el profesor comienza a resolver, a resolver, a resolver el examen y el estudiante recién ve cómo pudo haberlo hecho. Esa retro no ayuda. ¿Saben por qué? Porque no es oportuna. Porque cuando yo doy un examen, sí, cuando yo doy un examen, ya es algo cerrado. No hay opción al cambio, ¿cierto? Ya no hay. Desaprobaste y desaprobaste, es la nota. Por más que el profesor lo resuelva después. Bien. Entonces, el problema no es el estudiante, el problema es el docente. Y digo que el problema es el docente porque un alumno desaprueba, pues, tiene mucho de parte en la responsabilidad y compromiso de muchos. Pero eso no es todo. También es parte del docente mismo de que no hace un buen trabajo, no es, no retroalimenta de manera correcta. Y en serio, de nada sirve de que después del examen de matemática o después del examen de cómo o después de cualquier tipo de examen yo comience a dar las respuestas y toda mi clase sea el examen. ¿Para qué? ¿En qué ayuda? Vas a ponerle un punto porque va a copiar lo que está haciendo en su cuaderno y por eso le vas a poner un punto. Pero ¿cuál es el logro del estudiante solamente por copiar lo que tú haces en la pizarra? ¿Qué logró? ¿Copiar? ¿Qué le demostraste? De que, sí, de que no puede hacerlo, solamente tú. Eso no es retroalimentar. Eso no es ayudarle. ¿Ok? Enseñarle al estudiante estrategias para que pueda aprender y retroalimente en base a ellos. La descriptiva es dar elementos de información suficientes para que pueda mejorar su trabajo. Como les dije hace un momento, veo de que estás usando, por ejemplo, en matemática, la ley de signos. Estás utilizando de manera incorrecta la ley de signos. Si no consideras de que más por más es más y más por menos es menos y menos por menos es más, entonces la respuesta te va a salir mal. Analiza y revisa bien en qué parte de tu ejercicio te equivocaste en la ley de signos. Le estoy siendo detallado. No le estoy diciendo dónde está. Le digo a él dónde puede encontrar el error. Le estoy dando la estrategia, bueno, no, le estoy dando la información para que lo haga. Bien, y puedo plantearle algunas estrategias. Y la retroalimentación reflexiva por descubrimiento es el preguntar y el repreguntar para que ellos entiendan en qué pueden mejorar. ¿Recuerdas la ley del signo? Sí. Ok, ¿qué te decía la ley de los signos en matemática? Y él lo va repitiendo. Ok, ¿en qué parte de tu ejercicio te has equivocado? Identifícalo. Quiero que revises dónde está. Bien, entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, porque si no, este, vamos a truncar al estudiante y no van a enseñar correctamente. ¿Sí? Porque es lo que sucede muchas veces. Y yo lo critico y lo voy a criticar toda la vida. No retroalimentamos correctamente.
Y es lo que sucede. Bien. Ok, continuamos entonces. ¿Cómo retroalimentar de manera efectiva? Hagamos comentarios específicos. Pero pues, acuérdense de estas tres cosas. La retro tiene que ser clara, precisa y oportuna. ¿Ok? Desarrollar el examen de matemática después del examen de matemática no es oportuno. De nada sirve. Porque ya cerraste un proceso. Y no vas a regalar nota solamente porque copió en su cuaderno. No hay ninguna habilidad desarrollada ahí. ¿Ok? Eso se hace antes de. Dale ejemplos concretos. Si el profesor, para sus hijos y los hijos de sus hijos siempre vean, el profesor que te da más ejercicios para que tú desarrolles, porque así vas a aprender más, no es un buen profesor. Porque si el alumno no puede con el ejercicio que le das en clase, es porque no entiende el mecanismo para llegar a la solución. Por lo tanto, no lo va a hacer nunca. Por así le des 1000 ejercicios, no lo hace. Solamente lo mecanizas y lo automatizas para que repita de manera constante lo mismo. Conocí hace muchos años atrás a un profesor, a quien, discúlpenme la sinceridad, criticaba mucho, que a sus estudiantes, bueno, yo todavía estaba recién formándome para ser profesor, pero sí sabía de la existencia de este profesor, que a sus estudiantes les dejaba 100 ejercicios para que refuercen lo aprendido. 100 ejercicios, ¿sí? Y prácticamente era un castigo, una tortura, era estar dedicándome a ese curso todo el fin de semana, sin vida, sin, sin momentos para poder relajarme, porque 100 ejercicios. Y lo peor de todo es que el profesor no revisaba los ejercicios si estaban bien o mal hechos, solamente quería ver la respuesta final, porque él ya tenía una hojita desarrollada con las respuestas de cada uno. No retroalimentaba a ningún estudiante y era el docente feliz, feliz, si así puedo decirlo, cuando encontraba un error. Era como el profesor que buscaba más el error que los aciertos de sus estudiantes. Era de esos docentes que seguramente ustedes han tenido en alguna oportunidad, que era feliz cuando desaprobaba, porque se sentía el todopoderoso, el que más sabía, el que nadie podía superarlo, y etcétera de cosas. Eso no es enseñar, eso no es retroalimentar, ¿sí? Las preguntas abiertas. Hacer preguntas abiertas que fomenten la reflexión y el análisis del estudiante. Nunca, nunca, jamás, y bórrenlo ahorita de nuestra memoria de largo plazo, porque sé que la tenemos, nunca jamás pregunten, chicos, ¿entendieron? Y esperen como respuesta sí o no. ¿Logramos la meta? Sí. Ok, genial, seguimos. ¿Entendieron? Sí. Ah, ya, genial, seguimos. Esa es la peor pregunta que podemos hacer para retroalimentar. Porque un sí, un no, no te asegura que hayan aprendido. ¿Ok? Entonces, pregúntenle cómo lograste la meta. ¿Qué fue lo que más te costó? Si pudieras cambiar en algo lo que has hecho, ¿qué cambiarías? ¿Cuál fue tu aporte en tu equipo con respecto a esta pregunta? ¿Estás de acuerdo con la solución que te he presentado? ¿Qué otras formas sí, de qué otras formas de solución has podido identificar tú? Entonces genero procesos metacognitivos en mi estudiante. La retroinmediata, porque ya sé que están mal definitivamente, y proporciono retroalimentación inmediata porque sé que ya no pueden seguir avanzando más. Si yo identifico uno, dos, tres estudiantes que están mal, es una gran alerta de que hay algo que está fallando y debo intervenir.
el uso de rúbricas y la autoevaluación guiada, que también es importante. Bien, entonces, vamos a trabajar porque si no se me acaba el tiempo. Me di cuenta y dije, no, no puede ser posible, se me va a acabar el tiempo. Tengo esta actividad para ustedes. ¿Sí? Leamos el siguiente caso. El profesor Juan tiene como objetivo que sus estudiantes redacten, escuchen bien, redacten un texto argumentativo sobre la inseguridad ciudadana en su localidad. Reconoce la importancia de realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de sus alumnos, por lo que entiende que es fundamental evaluarlos de manera formativa. Además, sabe que necesita proporcionar retroalimentación efectiva para que logren alcanzar esta meta educativa. ¿Qué tipo de instrumento de evaluación recomendarías utilizar y de qué manera debería el profesor brindar retroalimentación a sus estudiantes? Esa es la tarea para ahora. Y vamos a tener 20 minutos. ¿Ok? ¿Dónde lo van a hacer? Definitivamente en el Padlet. Ustedes ya saben usar el Padlet, ¿no es cierto? Denme un like si saben usar el Padlet, porque ya les he enseñado 3 veces, ¿sí? Ya lo saben usar. Entonces yo creo que ya está de más de que me ponga a explicar cómo usar el Padlet, ¿sí? Y por esa razón, ¿ok? Les voy a compartir en este momento el enlace del Padlet. Escríbeme, por favor. Escríbeme, para quien me levanta la mano, que me escriba, ¿sí? Les comparto el enlace del Padlet, ¿sí? Para que ahí lo tengan, ¿ya? Por favor, ingresen al Padlet en este momento. Me confirman que están en el Padlet. Todo aquel que esté en el Padlet, por favor, me envía un like. Un corazoncito, a ver. Todo aquel que esté en el Padlet. A ver, Diego, Isabel otra vez, Jorge, otra vez Isabel, ya, Magdalena. ¿Y dónde está el resto? Elian, María Canchari, Marleni, Noriega Gonza, Eduardo Quispe, Yelina, Julio César, Lourdes, Joel, ¿sí? Cleotilde, Hazel, Ruth, Abigail, Cecilia, Washington. Ingresen, por favor, al Padlet en este momento. Todos ingresamos al Padlet, por favor. Ingresamos al Padlet todos. Nuevamente, pido la confirmación que están en el Padlet. ¿De acuerdo? Me mandan un corazoncito todos los que están en el Padlet. ¿Sí? Todos al unísono. A ver, hay muchos profesores que no están ingresando. ¿Sí? Washington, ¿estás en el Padlet? ¿Me estás escuchando, Washington? ¿Sí? Washington parece que no me está escuchando. ¿Sí? Cecilia, ¿estás en el Padlet? Parece que no está Cecilia en el Padlet. Abigail, ¿estás en el Padlet? No está en el Padlet. Ok, sigo. Ah, sí está Abigail. Gracias, Abigail. Julio César, ¿estás en el Padlet? Cecilia me dice que sí. ¿Está Julio César por acá? ¿Está presente? Sí. Julio César, no está Julio César en el Padlet. Yelina, ¿estás en el Padlet? Tampoco está en el Padlet. Eduarda, ¿estás en el Padlet? Marco LP, ¿estás en el Padlet? Ok. Al parecer hay muchos que no están acá. Sí. Pero vamos a trabajar con quienes sí están, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la tarea, como les decía hace un momento, que nosotros debemos desarrollar. ¿Está bien? Tenemos 20 minutos para poder hacerlo y luego poder socializar lo que tenemos para hoy. Y antes que me olvide, es importante, recuerden, acá tienen que poner siempre sus nombres, ¿de acuerdo? En este signo más que ahí se encuentra. Comparto otra vez la tarea, la actividad individual y comenzamos a trabajar. Tenemos 20 minutos. Comenzamos, profesores. Hasta las 8, hasta las 9:15. Comenzamos.
Así es, Lourdes, exactamente. Sí. Pones qué instrumento de evaluación recomendarías al profesor y cómo tú brindarías la retro al estudiante. Cíñete mucho en la pregunta que está acá, ¿ok?
Nos quedan 7 minutos y solamente hay dos respuestas, por favor. Recordemos que somos varias personas acá en sala, 21 para ser exactos. Si es que no es posible que solo hayan dos respuestas. Apresurémonos.
Muy bien, profesores. Entonces es momento de compartir ya lo que hemos estado trabajando. Hay respuestas interesantes. Vamos a ir leyéndolas rapidito, de tal manera que podamos acabar también a la hora. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, tengo los primeros todos, o mejor dicho, los que tenemos acá, todos de acá hasta acá, me han dicho rúbricas de evaluación. Y qué bueno que me hayan dicho rúbricas de evaluación, porque para elaborar un texto argumentativo, sí, necesariamente requiero de rúbricas específicas para poder retroalimentar a mis estudiantes, porque necesitan ellos saber punto por punto de lo que uno espera estar logrando, ¿no? Durante la elaboración de ese trabajo. Pero veamos qué les recomendaría, ¿ya? A ver, la retroalimentación que brindaría, dice Diego, sería reflexiva, dado que es una situación real que se está evaluando, brindando ejemplos concretos, preguntas y comentarios claros orientados a la meta. Muy bien, Diego, aplausos para ti. Lourdes dice, no, claridad y coherencia en el argumento, ya, esos son los criterios. Estrategia de retroalimentación, señala Lourdes. Comentarios escritos en el borrador del estudiante, perfecto. Autoevaluación y coevaluación, muy bien. Revisión por etapas, perfecto, ¿no? Retroalimentación grupal e individual. Muy bien, Lourdes, excelente. Acá leo lo de Elian, dice, utilizará la rúbrica de evaluación para medir el desempeño, ¿no? De los estudiantes en la redacción del texto argumentativo. Para retroalimentar, dar observaciones durante el proceso de escritura mostrando ejemplos de argumentos, ¿ok? Sugerir mejoras en la estructura, ¿ok? Por supuesto, ¿sí? No solamente ejemplos de argumentos, sino tipos de argumentos que podría plantear el estudiante. Isabel dice, no sería la rúbrica analítica, ya que daría un enfoque formativo para describir criterios de evaluación claramente, porque la rúbrica define con precisión los criterios de evaluación y los niveles de desempeño. Muy bien, excelente, muy bien. Y también una retroalimentación específica para identificar los puntos específicos en el estudiante. Ya, falta, Lourdes, acá es Isabel, especificar cómo le darías la retro al estudiante. Y acá, a ver, tengo de Magdalena que me dice la retroalimentación constructiva, ser específico, brindar ejemplos y no olvidar los comentarios positivos sobre la inseguridad ciudadana. Creo que te refieres a los comentarios positivos del trabajo del estudiante, ¿no? No, porque la inseguridad ciudadana no tiene nada positivo. Ok, Magdalena. Sigo. Jorge Luis dice, el tipo de instrumentos que recomendaría es la rúbrica de evaluación, ¿no? ¿Qué haría para retroalimentar? Realizar preguntas y que participen de manera activa y en un intercambio de ideas entre todos los alumnos para que complementen entre todos su conocimiento. Podría ser, ya, pero sería mejor una retro, no sé, entre dos. Si yo quiero retroalimentar a todos de manera general, tiene que ser en aspectos que quizás la mayoría pueda estar equivocándose. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿sí? ¿De acuerdo, Jorge Luis? Ahora, Mari Noriega nos dice, ¿no? En primer lugar, recomendaría como criterio específico la rúbrica, por ser el instrumento de evaluación detallado que que especifica criterios. Ahora, tomando en cuenta la importancia de la seguridad y de sostener consecuencias de la inseguridad, finalmente debería proponer mejorar la situación para que sea seguro mediante el uso de criterios del alumno. Ya, falta, Mari, señalar cómo retroalimentarías al estudiante. Hugo dice, el instrumento de evaluación sería el formulario de observación. Ajá, interesante. Instrumentos que permiten al docente observar y evaluar el comportamiento del desempeño de los estudiantes en el aula. ¿Ya? Y el profesor brindaría retroalimentación eficaz donde identificar aciertos, errores recurrentes los aspectos que requieren más atención, ya que a partir de ellos se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y búsquedas de estrategias que permitan mejorar sus aprendizajes. Asimismo, formulación de preguntas abiertas, fomentando la reflexión y el análisis del estudiante. Ya, ok. Ya, me parece interesante lo que señalas, Hugo, con respecto al instrumento de evaluación que dices, el formulario de observación. Les señalé yo que el formulario de observación es como el registro anecdotario que yo tengo. Pero aún así, yo requeriría de otro instrumento más para orientar al estudiante en la elaboración de su texto argumentativo. En sí, para este tipo de trabajo, lo correcto es utilizar una rúbrica de evaluación.
porque me especifica cada uno de los aspectos que necesita lograr mi estudiante para que finalmente pueda alcanzar la meta de aprendizaje planteada. ¿De acuerdo? Entonces, eso considérenlo muchísimo todos ustedes, ¿no? Para que de esa manera puedan ustedes retroalimentar a sus estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, ya que no tengo más respuestas, ¿no? Me hubiera gustado leer más porque somos 21, son 21 personas y solamente 8 se han mandado sus respuestas. Vamos a continuar. Por ello, les voy a presentar estas dos preguntas. Entonces, veamos, ¿qué instrumentos de evaluación considero más efectivos para evaluar el aprendizaje de mis estudiantes y cuáles son las estrategias de retroalimentación más efectivas para promover el aprendizaje autónomo de mis estudiantes? ¿De acuerdo? Nos damos 2, 3 minutos para responder, por favor, profesores. ¿Sí? 3 minutos para responder. Nos quedan 2 minutos. Quiero leer las respuestas de todos, profesores, así es que los espero. Muy bien, Jorge Luis, gracias. A ver, veamos. Ahora sí voy a leer. En este caso, Jorge dice, yo usaría el cuestionario, ¿ok? Y en este caso, la retroalimentación formativa para el estudiante. Muy bien. Diego Paico nos dice, usaría cuestionarios ya que sobre preguntas sé que tanto el dominio del tema, rúbricas donde se ve el argumento y portafolios para recopilar el historial y el avance del alumnado. Las preguntas abiertas para la retroalimentación, porque invita a la reflexión y comentarios específicos con claridad. ¿Alguien más que quisiera responder con respecto a estas dos preguntas, profesores? Sí, espero más respuestas para poder leerlas, para ver hasta dónde hemos podido llegar, sí, con respecto a la retroalimentación y la evaluación.
A ver, ¿qué me dicen? Sí, a ver, ¿qué me dicen por acá? Los leo, no hay más todavía. Los espero. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Tengo una respuesta más. Janina Ruth nos dice, ¿no? Yo usaría la evaluación formativa. Ok. ¿Por qué? Por bueno, no sé, no especifica y ella considera la retroalimentación reflexiva o descriptiva para poder trabajar con los estudiantes. Muy bien, profesores. Entonces, ya que nos queda poquito tiempo también, veo que alguien más me ha enviado por ahí un mensajito. Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir ya cerrando. Yelina dice, uy, yo usaría las rúbricas. Las rúbricas son instrumentos de evaluación muy, muy efectivos para trabajar con los estudiantes. Sí, nos ayuda realmente a que podamos lograr muchos aspectos importantes con respecto a ellos. Sí, así es que, bien, profesores, yo ya con esto termino la clase de hoy. Ok, veo una respuesta más. Rúbrica, retroalimentación descriptiva, cuestionarios con preguntas estructuradas, ¿no? Respecto, sí, a la retroalimentación reflexiva y guiarlos para que mejoren su desempeño. Muy bien, profesores, como les decía. Yo les agradezco mucho por su tiempo, por estar acá hoy conmigo. Sí, estudiar de noche es bastante complejo, pesado, pero estas clases nos sirven a nosotros para seguir mejorando cada vez más. Sí, yo los espero el día miércoles. Hay una clase interesantísima que sé que les va a gustar el día miércoles, así es que los espero a todos muy puntuales para poder comenzar y también que podamos practicar cada vez más. Ok, entonces yo les mando un fuerte abrazo, los dejo con Félix, ¿no? Para que continúe con lo que tenía ya también planificado y nos vemos el día miércoles en nuestra última clase. Hasta el miércoles.